Ahora sí. Vamos un poquito esto por atrás. Ahí está. Bien. Ahora sí. Desde otra perspectiva, la biopolítica, después de Foucault, se ha vuelto hoy en comprender todas. Esto para que pensemos un poco. Ayuda a romper un poco con todo y te hace dar cuenta de que no hay nada fijo ni seguro en donde estás parado, pero está bueno romper con que todos tenemos el poder, todos transitamos el poder y todos ejercemos el poder en distintos momentos y en distintas situaciones y tenemos que hacernos cargo también de eso. De poderes que noto, por ejemplo, es en el caso, digamos, de mi hogar, cuando estoy comiendo en mi casa, que por ahí quiero agarrar el pollo, viste, con la mano, y mi vieja me agarra y me dice, no, Facundo, no comas así que pareces un líquido, etcétera, etcétera. Una vida cotidiana en donde la sexualidad no está reprimida en términos de Foucault, creo que sería utópica, porque a partir de la represión es que intentan dominarnos, y a partir de eso que quieren evitar que hagamos es que vivimos. La homosexualidad y la transexualidad todavía no están instaladas en nuestra sociedad, a pesar de que hay leyes que le dan mayores derechos a la gente que tienen otras opciones, o que optan por otras... ya me pongo nerviosa de hablar de esto porque es un tema controversial. Eso se denota que realmente no está instalado, digamos. Bueno, ya podríamos ir arrancando entonces. Está bueno arrancar con un videito porque nos da tiempo para que terminen de entrar los demás y nos da como el puntapié para empezar a pensar cuestiones de Foucault. Bueno, yo les había dado dos videitos de Foucault. No les di texto de Foucault porque en principio esta materia no es filosofía y ustedes seguramente, no sé si tienen filosofía, pero van a tener en algún momento y lo van a ver más en profundidad. Por ahí yo acá quería ver algunos términos generales que son importantes y que nos conciernen como docentes en la escuela, ¿no? Que ahora vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. Bueno, esos dos videitos explicaban, por un lado, el pensamiento de Foucault, el primero, quién es Foucault, qué había escrito, sus concepciones, y luego el otro video que hablaba del programa Mentira la Verdad, y de este filósofo, este profe, que habla acerca de Foucault, y de varios temas que tienen que, no me quiero adelantar ni decir nada, pero que tienen que ver con el posicionamiento de Foucault. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo les fue con Foucault? ¿Les pareció complicado? No les voy a tomar examen ni lección. Vamos a ir hablando de cómo fueron entendiendo cada una este tema de Foucault, cómo lo vio, qué le pareció, si les pareció complicado, si les pareció fácil, si coinciden, si no coinciden, si entienden, si no entienden, si lo pueden relacionar, si les pareció un bodrio. Estamos abiertos a todo. Así que bueno, las escucho. Hoy quiero que ustedes hablen, que me digan qué les pareció. A mí me parece que estuvo bueno, o sea, estuvo bueno cómo explicaba las relaciones de poder, que uno a veces no se da cuenta. Por ejemplo, como decía el chico recién, de comer el pollo con la mano, cuando tu mamá te dice, no comas así. Y sí, estuvo bueno, a mí me gustó. Ahí esto que decís vos, tenemos la primera cuestión, ¿no? De que dijiste, que Foucault habla del tema del poder, ¿no? Foucault es el pensador del poder, el gran pensador del poder en el siglo XX, ¿no? ¿Alguien más? Escucho ofertas. Miren que no les digo el texto Para mí leer. Sí. Para mí fue re interesante, más que nada, primero porque bueno, parecían cosas ciertas y cosas que se hablan quizás en la actualidad y que Foucault las hablaba y las expresaba y las exponía ya tipo hace más años atrás, entonces me pareció muy interesante eso, como el choque de tiempo, digamos, y que la temática sea la misma.
Bien, buenísimo eso que decís, ¿no? Porque ahí hay otra cuestión más que dijo tu compañera y que vos agregás y extendés, que tiene que ver con el poder y la idea de poder a través del tiempo, ¿vieron? Y cómo esta idea de poder a través del tiempo va cambiando, se va como reconceptualizando y vamos entendiendo distintas formas de poder, porque el poder siempre es algo que se nos impone, ¿no? Pero digo, cómo ese poder se va imponiendo, digamos. No es lo mismo el poder que se imponía en el siglo XVII, con los reyes y los señores feudales y los ejércitos, que el poder en el siglo XVIII o el poder a mediados del siglo XIX, XX, como decís vos, y el poder ahora. Digamos, ese poder que tiene distintas formas de mirar, entender y permitir la realidad. Siempre el poder actúa sobre nosotros, sobre los cuerpos, y en consecuencia actúa sobre la vida y en consecuencia sobre la realidad. Entonces, como que nos va condicionando, ¿no? Y nos va diciendo cómo tenemos que actuar. ¿Mm? Bueno, ¿alguien más? Ayer volví a ver el video y volví a anotar algunas cositas, ¿no? Y puse algunas preguntas, a ver si ustedes se animan a pensar en el video y a ver si lo podemos responder. Siempre pensando en la realidad, nuestra realidad como futuros docentes, como alumnos que somos, ¿no? Y como hijos, y como hermanos mayores, o hermanas, incluso como novios y novias, ¿no? Porque en todas esas relaciones también hay relaciones de poder, ¿no? Por ejemplo, piensen ustedes sus relaciones, ¿dónde se da sus relaciones de poder con sus parejas? ¿No? A ver, alguien me anima a decir qué tema escabroso, ¿no? Pero digo, es como para pensarlo, ¿no? Con sus parejas, ¿dónde hay una relación de poder? ¿Cómo se impone esa relación de poder? El que no se anima con su pareja puede decirlo con sus familias, o en su trabajo. A ver. Eh, Puede ser, no sé, por ahí lo que voy a decir está mal, pero No, se está me bien, vino eso a Josefina, la yo te escucho, cabeza. dale, está bueno, está bueno. Se me vino a la cabeza. Yo con mi novio, por ejemplo, mi novio no sabe cocinar y yo sé cocinar y a mí me encanta que a mí me lo dejen todo para mí, la cocina. O sea, odio que se metan. Entonces como que yo siento que ahí ejerzo como yo como una relación de poder, como diciendo, bueno, la cocina, ponele, es mi territorio. Yo Bien, tengo el poder sobre ahí y él no, porque encima yo odio que se metan cuando estoy cocinando, entonces peor todavía. bien. Ahí hay una cuestión que tiene que ver con... ¿y eso lo toma bien? Sí, sí, porque sabe que, o sea, si él no sabe directamente cocinar, entonces como que mejor para él. Buenísimo. Bueno, ahí dejo unos puntos suspensivos, Josefina, porque quiero escuchar a otros más para después hablar de este tema. ¿Y alguien más que pueda establecer una relación de poder en su vida? A ver, piensen, porque tiene que haber. Profe, Sí, no sé si está bien, no es que me pase a mí, pero se me ocurrió que por ahí cuando, hablando así como en relaciones un chico o una chica, por ejemplo, sí, cuando uno de los dos sabe que, que el otro por ahí como que es medio su debilidad o su punto débil, la otra persona, y bueno, y ahí puede ejercer un bien. poder sobre la otra persona. No sé si se A entiende lo ver, que quiero decir. puntualízame, porque estás pensando en algo personal, Julieta. ¿Cuál sería la situación? Queremos saber Mm, todos. No, nada, o sea, a una persona le gusta mucho la otra persona Sí, y, y nada, y a la otra persona no, por ahí no le pasa lo mismo, pero bueno, nada, como sabe que la otra persona, bueno, está cuando siempre y la puede tener cuando quiere, bien. nada, puede ejercer poder sobre Cierto la poder. otra. Claro, Claro, claro. Ahí está porque sabe que el sabe lo poder que de le la pasa. seducción, claro. Sí. ¿Alguien más quiere escuchar por lo menos 2 o 3 ejemplos más de poder? Hay muchos ejemplos de poder, ¿eh? Si nosotros pensamos,
que nuestra vida está atravesada por el poder. Podemos pensar en un montón de situaciones de poder. Profe, yo no sé si está bien lo que voy a decir, pero es como cuando retás a tu animal porque hizo algo mal. O sea, eso también es como de poder, ¿o no? Ah, sí, bien. Bien, Candela, ¿qué más? Tengo la alarma que está sonando en el barrio, pero no importa, no la escuchemos. Una más, a ver, piensen. Profe, Sí, por ejemplo, cuando, no sé, ponele, le pedís permiso a tus papás para ir a algún lado, que no me parece mal, pero también como que ahí hay una relación de poder, que vos querés ir a un lugar y tipo le preguntás a tus papás si te dejan ir. ah, bien. Relaciones con... Bueno, acá Josefina habló de la cocina y la relación que tiene con el novio, esta cuestión de que a ella le gusta cocinar y manda en la cocina y el novio medio que se acomoda ahí y no entra en la cocina y hay una puesta en acuerdo ahí, ¿no? Después Julieta habló de relaciones de poder vinculado a la seducción, ¿no? Esto de alguien que nos gusta y que sabe que nosotros estamos como seducidos por ellos y que el otro no tanto, entonces puede manejar esa relación desde ese lugar, desde el lugar que por ahí no están tan enamorados como nosotros de ellos. Entonces ese distanciamiento permite jugar, ¿no? Tener cierta cuestión de poder ahí. Después Candela habló del tema de la relación que tenemos con los animales domésticos, ¿no? Donde ejercemos cierta relación de poder. Fíjense, animales domésticos, cómo los domesticamos, ¿no? Fíjense. Y Martina habló de la relación con los padres, ¿no? Bueno, son todas relaciones de poder, ¿no? Pero también hay una cuestión ahí que tiene que ver con que el poder es cambiante. El poder nunca es para siempre, ni es absoluto, ni duradero en el tiempo. Quiero decir, por ejemplo, pensemos en Josefina y su novio. Un día Josefina se va de vacaciones con las amigas, un verano, vamos a poner una situación. Y entonces el novio dice, ay, qué aburrido que estoy todo este mes, voy a hacer un curso de cocina, así la sorprendo. Y cuando llega Josefina, el novio sabe cocinar más que ella. Y le dice, escuchame, de ahora en más yo voy a cocinar. Y vos no podés entrar a la cocina. Por lo tanto, ahí la situación de poder se dio vuelta. Ahora el que manda en la cocina es el novio. ¿Se entiende? O sea, las situaciones de poder pueden cambiar, porque el novio sabe más. Después... Profe, sí. y se produce tipo como medio como un conflicto o un problema capaz que antes no estaba, porque solo ella sabía cocinar y entonces se produce como un conflicto. Que Claro. antes no estaba. Ahí hay un conflicto, pero ahora vamos a esto que vos decís, Julieta, lo voy a enganchar más adelante cuando termine de dar todos los ejemplos con una cuestión que tiene que ver por qué se produce el conflicto, ¿sí? Después, Julieta está con este chico o esta chica que le gusta, y bueno, el otro lado maneja la situación, pero un día, no sé cómo, la otra parte se enamora, ¿no? De Julieta, y Julieta dice, ah, sí, ahora vas a ver. Y entonces Julieta ahí toma las riendas del poder, un poco, se invierte la relación, digamos, o pueden llegar a estar juntos o juntas, y estando juntas, capaz que Julieta es la que tiene el poder en esa relación, en determinadas situaciones, no siempre. Después pensaba en Candela con los animales, esta cuestión de domesticar, cuando uno domestica, está ejerciendo ya la palabra domesticar, es ejercer el poder sobre alguien, es decir, este perro tiene que hacer lo que yo le diga, cuando diga la patita, me da la patita, cuando diga afuera, te vas afuera, digamos, eso es domesticar, que el perro haga lo que yo le diga, por lo tanto yo tengo un poder sobre el perro, ¿no? Y después Martina hablaba de las relaciones de poder con los padres, esto de que nuestros padres deciden qué es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? ¿Y eso por qué? Bueno, por muchas razones, porque alguna vez fuimos chicos y nos enseñaron y nos condujeron por ciertos caminos y ahora como que quedaron resabios de esa conducción, ¿no? Entonces ahora, capaz que no nos ven tan grandes como somos y como demostramos ser o como podemos ser.
Entonces, bueno, en este podemos ser, podemos tomar determinaciones y hacer cosas que no dependen de si ellos lo aprueban o no. Pero sin embargo, como vivimos en su casa, ellos bancan la olla, para hablar mal y pronto, bueno, eso hace que tengan cierto poder y que, aparte, capaz que nos dan plata, ¿viste? Para salir o para comprarnos algo, y eso, digo, inconscientemente, no digo que sea algo que los papás o los padres piensen conscientemente, ¿eh? Pero eso hace que tengan cierto poder sobre nosotros y nos puedan imponer esto que decía Martina, qué podemos hacer y qué no. Bueno, no, mirá, si vos vivís en mi casa, tenés que venir usada la noche a las 3. Yo más no te voy a esperar porque, viste, no, en mi casa se viene a las 2, a las 3 de la mañana. ¿Se entiende? O, qué sé yo, a las 12 comemos y comemos todos juntos, o a las 9 cenamos todos. Digamos, ahí se imponen como ciertas reglas de poder. Y ese poder, vuelvo a repetir, doy el ejemplo de Martina, ¿cómo se podría invertir? Y bueno, de varias maneras. Una podría ser que el día de mañana los papás de Martina sean muy grandes y Martina los cuide. Entonces, como Martina los cuida y es más joven, tiene un poder sobre ellos, que es decirles cómo se tienen que conducir. Vieron que los adultos mayores, cuando les decimos lo que tienen que hacer, se reenojan, porque ellos vienen de toda una tradición de decir ellos lo que tienen que hacer. Y cuando nosotros les decimos lo que tienen que hacer, porque los consideramos que capaz que están inapropiados para hacer ciertas cosas, como que lo toman a mal. Y es normal. Otra relación de Martina se podría invertir, no esperando que los papás de Martina sean grandes, pero por ahí, esto de que Martina se haya a vivir sola un día. No sé si Martina vos vivís sola. Vivís con tu papá, claro. No, profe. Claro. Te estoy leyendo, Martina. Pero bueno, te estoy dando pie para que te vayas a vivir sola, ¿viste? Está bueno esto, ¿viste? Es como una sesión de psicoanálisis esta clase. ¿Qué están tus viejos escuchando? Sí, me dicen que no, me hacen así. No le hagas caso a ese profesor revolucionario. Todo lo que dice es mentira, no le creas. Bueno, Amo, terapia de pareja, de familia, de todo hay acá. estamos haciendo terapia de todos hoy, chicas, porque estamos cuestionando el poder de la pareja, el poder de la cocinera, los va a morder el perro hoy, porque a mí no me domestica nadie, ¿entendés? Martina le va a morder el brazo a la mamá o al papá, ahora me voy a vivir sola, le va a decir hoy, ¿viste? Y hoy estallamos con la revolución. Bueno, eso es el poder. El poder es que alguien o algo o un sistema nos diga cómo tenemos que actuar. Ahora, yo me anoté una pregunta que está buena, y que se da en casa, que se da en la pareja, que se da con el perro, y que se da en la escuela, ¿no? Y la pregunta es, y que también lo dice el video, y no es un examen, es para que lo pensemos, no es que les voy a preguntar, a ver, ¿vieron el video? Y entonces, miren, me anoté esta pregunta, ¿cuál sería la forma más eficaz de ejercer el poder? ¿Cuál sería la forma más eficaz, según Foucault, de ejercer el poder? Y miren, para darle una pista a esta pregunta, pensemos en la escuela. Desde el primer día que entramos a la salita de 3 hasta el último día que ustedes hace poco salieron del 6º año. ¿Cuál sería en ese contexto la forma más eficaz de ejercer el poder? A ver quién se anima a responderlo, pensándolo. No es necesario haber visto el video para eso. Teniendo el conocimiento, profe. Bueno, el saber es una cuestión que tiene que ver con el poder, ¿no? Porque, por ejemplo, Camila sabe cocinar, Josefina sabe cocinar, entonces tiene un poder ahí por sobre el novio, ¿no? Pero el conocimiento es uno, el saber está siempre relacionado al poder, ¿no? Y a la subjetividad. Sí, y ese saber, ¿hacia dónde nos lleva, chicas? Profe, creo que el video decía algo como que, yo lo había notado y decía ¿Sí? Que el poder circula en nuestra sociedad normalizando nuestras prácticas. Bien, porque tenés un 10, sos una genia. Eso, la forma más común y más eficaz de ejercer el poder es la normalización, ¿no? Digo, ¿qué es normal? Vieron que yo les contaba que en las escuelas, en La Plata, hay escuelas normales. ¿Qué quiere decir normal? Significa normalizar. Y las escuelas normales
vienen desde el siglo XIX, cuando la generación del 80, Sarmiento, Avellaneda, Rocha incluso, que es el fundador de La Plata, fundaron las escuelas normales. ¿Para qué? Para normalizar a los extranjeros que venían del exterior y para imponer una identidad nacional. Entonces, todos teníamos que tener más o menos la misma identidad, teníamos que ser normales a la identidad nacional, teníamos que actuar de la misma forma. Normalizar es tratar de que todos y todas actuemos de la misma forma. ¿Se entiende? Es decir, por ejemplo, y ahora les pregunto, ¿cuáles serían dispositivos de normalización en la escuela? Situaciones de normalización en la escuela. A ver. Pensemos, miren, un ejemplo de normalización en casa es el que decía el chico cuando agarraba el pollo con la mano y la madre decía, no agarres el pollo con la mano, que tenés cuchillo y tenedor, pareces un animal. Bueno, en la escuela, ¿cuáles serían los dispositivos de normalización? El guardapolvo. Puede ser justamente El como las guardapolvo, normas, muy bien, ¿qué más? como las normas puede ser tipo de, bueno, no puedes venir con el pelo así, o con este maquillaje, o con estos accesorios. Bien, perfecto. Y otra norma que tiene que ver con el principio, cuando entramos a la escuela. ¿El uniforme? El uniforme es una. ¿Y saben cuál es otra? El horario. Entrar a un horario y salir a otro. Esto tiene que ver con normalizar, ¿no? Digo, siempre que pensemos en los dispositivos de normalización, pensemos en qué pasaría, por ejemplo, si el horario es de 8 a 12 y a mí se me ocurre entrar a las 9. Y la mata que me diría, es anormal lo que haces. O en vez de sentarme mirando adelante, me sentaría mirando al parque o a la ventana, o me sentaría de espaldas a la maestra. ¿Se entiende? Eso en ese contexto es anormal. ¿Se entiende? Eso es un dispositivo de normalización, la forma en que están ordenadas el aula, las sillas y las mesas. Esto que la maestra está adelante y los alumnos están detrás y tienen que estar todos mirando a la maestra. Eso es un dispositivo de normalización. Dar la clase en el aula es un dispositivo de normalización. ¿Por qué yo tengo que ir a la clase del aula? ¿Por qué no la puedo dar en el patio? ¿Por qué no la puedo dar en el Zoom? ¿Por qué no la puedo dar, no sé, en la sala de música? ¿Por qué? ¿Se entiende? O sea, no, porque es anormal. Claro, lo normal es dar la clase en el salón. Ahí es lo normal. ¿Se entiende? Son todos dispositivos de normalización. Y quizás la escuela es el espacio de normalización más grande que ha tenido los gobiernos modernos, ¿no? Esto de diferentes a los gobiernos con monarcas, ¿no? Los gobiernos modernos son los que tienen, ya hablamos, ¿se acuerdan? En la clase anterior, esta estructura de poder dividida entre el poder ejecutivo, judicial y legislativo. Bien, sigo preguntando. Profe, Sí. también puede ser, tipo, ponerle a hacer filas, la formación. Perfecto, claro, eso es otro dispositivo de normalización. Por eso yo les explicaba no sé si a ustedes, una vez hablamos, ¿se acuerdan cuando yo decía que cuando hacía mis prácticas iba al jardín y los chicos iban de la salita al Zoom haciendo fila? Y digo, no quiero que hagan fila, quiero que caminen desordenados, con el objetivo de que ustedes puedan, no se los conté así, no, pero ese es mi objetivo, de que puedan incorporar algo que les iba a servir a ustedes fuera de la escuela, que era poder caminar en una plaza, en una escuela, esto de que uno aprenda a caminar en el jardín como cuando uno camina fuera del jardín. Digo, fuera del jardín uno no camina en fila. Entonces, ¿para qué voy a caminar en fila en la escuela? No tiene sentido eso. Pero sí es un dispositivo de orden, de poder, que luego fue cambiando, porque fíjate cómo yo lo cambié. En mi concepción, seguramente yo tengo muchos dispositivos de poder que les impongo a mis alumnos, ¿no? Pero ese dispositivo lo cambié por otro, que es el decirle que ellos vayan desordenados. ¿Se entiende? Pero eso tiene que ver con el poder y de cómo, lo que hablábamos recién, cómo el poder, al menos en la escuela, fue cambiando esta visión de ir en fila a ir desordenados. ¿Y qué objetivo tenía uno y qué objetivo tenía el otro? ¿No? En uno y en otro caso. Bueno, acá noté también que
esto que decían ustedes, ¿no? Cómo el saber, el poder y la subjetividad van juntos, ¿no? Cuando uno sabe algo, cuando yo sé cocinar, yo mando, entonces tengo poder y influyo sobre tu subjetividad. ¿Se acuerdan que nosotros durante el primer semestre habíamos hablado que la subjetividad es una característica que está sumamente vinculada a la corporeidad? Porque ¿qué es la subjetividad? Es una forma de ver el mundo, de entenderlo y de actuar en él. Bueno, esa es la corporeidad, ni más ni menos. Entonces yo, cuando Josefina le dice al novio, mira, vos andate al living a ver televisión, o andate a mirar siestita que yo voy a cocinar, le está diciendo lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque ella tiene poder en el cocinar, y en ese momento ella manda, ella dice lo que tiene que hacerse en ese momento que ella va a cocinar. ¿Se entiende? Entonces el saber siempre está vinculado al poder. A ver, otra cuestión más que me anoté acá. ¿Entendieron lo que es el paso de anoté por acá, de la normalización a la biopolítica? ¿Entendieron lo que es ese paso? ¿Cómo se da el paso del poder a la biopolítica? O sea, de la forma disciplinaria que teníamos antes, que hablábamos recién, esto de que nos impongan a la biopolítica. ¿Entendieron? Díganme si sí o no, no hay problema, si no lo entendieron. No, profe. Bueno, es muy fácil. Cuando hablamos de disciplinamiento, hablamos de formas concretas en que se impone el poder. Las que hablábamos recién. Por ejemplo, vieron que Foucault hace un estudio de lo que son las cárceles, los hospitales y los psiquiátricos, esas tres instituciones donde se impone un poder, sobre todo en la cárcel. Vieron que en la cárcel, uno ingresa a la cárcel porque cometió un acto anómalo, mató a alguien, o cruzó un semáforo rojo y pisó a alguien sin querer, o no sé, algo que está fuera de la normalidad, o entró a un negocio y dijo, a ver, arriba las manos, denme todo lo que tengan. Bueno, eso es un acto anómalo, no está fuera de la normalidad. Es cada vez más normal, ¿no? En nuestra sociedad, pero digo, está pensado todavía como un acto anómalo. Entonces, cuando uno entra a la cárcel, a ese ser anómalo se le imponen, ¿no?, mediante este método disciplinario, formas para que vaya disciplinándose. Es decir, bueno, a las 7 te levantás, a las 8 te bañás, a las 9 te vas al patio, 9:30 desayunás, a las 10 haces ejercicio o te imponemos alguna actividad, a las 12 comes, y así. Le van como ordenando la vida, le van diciendo, ves que todo tiene su momento, ves que todo tiene su porqué, ves que hay una disciplina en la vida, y entonces vos, bueno, supuestamente todo eso va haciendo que esa persona, cuando cumple cierto tiempo en la cárcel, digamos, algunos para incorporar ese disciplinamiento necesitan 5 años, otros 10, otros 20, de acuerdo a cuán han roto esa normalidad, a cuán hayan infringido la ley. O sea, ¿qué es la ley? Es la normalidad. La ley son los mandamientos, ¿no? No vas a robar, no vas a salir con la mujer de tu prójimo, no vas a, qué sé yo, a pensar en cosas feas, digo, todo eso son los mandamientos. Y la ley está muy vinculada a los mandamientos. Entonces, cuando alguien rompe con la ley, tiene que ir a la cárcel, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? A ver, si hay alguna revolucionaria que me dice que no, ¿y por qué? Escucho oferta. Vamos, chicas, tienen que ser revolucionarias, si no, no avanzamos. Bueno, entonces, ese disciplinamiento hace que después de un tiempo ese preso salga de la cárcel y se incorpore normalizado a una sociedad con reglas normales, ¿no? Bueno, entonces yo les preguntaba, ¿cuál sería el paso de la normalización a la biopolítica? Muy fácil. La normalización nos impone disciplinamiento, y la biopolítica se da a través de
valga la redundancia, incorporar la norma, tenerla incorporada. Es decir, saber cuáles son las reglas, tanto para mí como para el otro. ¿Se acuerdan cuando yo les di el ejemplo este de que ya no nos tienen que disciplinar, porque yo ya lo tengo incorporado la regla? ¿Se acuerdan cuando les di el ejemplo este de que de mi mujer, que es maestra, y un alumno le decía, señorita, Franco se llevó un autito en el bolsillo? Bueno, eso es imponerle un compañero a otro la regla, no tenés que llevarte el autito, porque yo estoy en el colegio. ¿Se entiende? Y ahí es cuando entraba la cuestión del panóptico, ¿no? Digamos, el panóptico es el disciplinamiento más claro que se nos impone, es alguien que está subido a una torre, en una cárcel o en un hospital y nos mira para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Tá? En cambio, la biopolítica es que cada uno de nosotros, todos ustedes, se conviertan en un panóptico y todos nos miremos para que todos actuemos de manera normal. Por ejemplo, si yo ahora acá me saco la remera y doy la clase en cuero, ustedes van a decir, ¿qué hace, profe? Estás actuando fuera de lo normal. ¿Se entiende lo que digo? Entonces ustedes están ahí imponiéndome una manera de dar clases, que tiene que ver con una cuestión que está dentro de parámetros normales. Y lo mismo hacemos como docentes. Todo el tiempo vamos imponiéndole a nuestros alumnos, a nuestros niñitos en el jardín, cómo tienen que actuar. ¿Sí? Porque no olvidemos que la escuela, el jardín, es un espacio de normalización. ¿Está? Que de a poquito se va abriendo y va haciéndose más flexible, ¿no? ¿Se acuerdan que recién hablábamos de que el poder va cambiando? Bueno, las formas de normalización también van cambiando. Y acá les pregunto a ustedes, en cuestiones, por ahí se corta. Si se corta, les mando un videito, un ID nuevamente al grupo y nos conectamos 10 minutos más y cortamos. Pero digo, pensemos en cosas que antes no eran normales y estaban señaladas como anómalas y ahora sí son normales. A ver, quiero escucharlas. La homosexualidad. Claro, claro. ¿Y qué cosa es la homosexualidad, por ejemplo? Porque ahí tenemos aspectos de la homosexualidad, ¿no? Digamos, pensemos en la homosexualidad y en la manera de actuar y de ver. Eso quiero que pensemos. Y cómo desde ese lugar, en el actuar y en el ver, estaba sancionado o estaba penalizado y pensado como anómalo y ahora no es tan anómalo. Y todo lo que hace, o sea, todo lo que hace una pareja heterosexual, que lo hagan los homosexuales, será re feo. Bien, bien. Por ejemplo, que dos chicas o dos chicos se besen en la calle, ¿no? Si yo veo una pareja de un hombre y una mujer, no me asombraría. Pero si veo dos chicas o dos chicos, por ahí muchos los condenarían, ¿no? Y eso incluso está vinculado, hoy por hoy, más que a la anomalía, a la discriminación, ¿no? Porque hemos aceptado, o vamos a poco aceptando, que somos libres y podemos aceptar a quien queramos para tener de pareja. Pero ¿qué otras cosas relacionadas a la homosexualidad o a la sexualidad también antes se consideraban anormales y ahora no? Que hace poco se terminó de firmar en la ley y todo lo demás. El aborto. El aborto, claro, el aborto antes estaba considerado como una situación anormal. ¿Por qué? Porque si alguien tenía que abortar, ¿cómo lo hacía? De forma ilegal, de forma secreta, de forma escondida, ¿no? Y hoy eso, al convertirse en una ley, ya no tiene que ocultarlo. Fíjense cómo muchos hablamos abiertamente del aborto. ¿Se acuerdan cuando en el video decía cosas de sexo y decía, uy, hablemos más despacito, o no nos sonrojemos porque estamos hablando de sexo? Ahora, hablar de homosexualidad o hablar de aborto no nos incomoda tanto, no nos sonroja tanto. Si ustedes le preguntan a su papá o a sus abuelos, incluso hoy los incomoda hablar de ese tema, ¿no? ¿Qué otra cosa porque el video habla mucho de la sexualidad, y